Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yesid Giraldo. Estudio la licenciatura en Ciencias Sociales. Estoy en el primer semestre y en el día de hoy les voy a hablar sobre la felicidad. Y es que muchos autores, muchos filósofos han reflexionado frente a este tema de la felicidad y cómo conseguirlo, los secretos de la felicidad como tal. Muchos muestran una postura totalmente diferente al otro. Sin embargo, reflexionan desde su postura, desde su conocimiento y desde su punto de vista. En el día de hoy quiero retomar algunos autores y poder reflexionar. El primer autor filósofo que deseo referenciar es Buda Gautama, donde se cimienta el budismo y nos dice que no hay camino a la felicidad es el camino. Y en Occidente, nosotros siempre estamos pensando en obtener algo que nos cause felicidad y siempre estamos viendo como que ese objetivo es lo que nos va a satisfacer y nos va a dar felicidad. Pero quizás no valoramos todo el proceso que estamos teniendo para, para alcanzar ese objetivo y que mientras estamos recorriendo ese camino, vamos a vivir felices, siempre y cuando disfrutemos lo que hacemos, porque esas pequeñas cosas que vamos a estar haciendo para alcanzar ese objetivo es lo que nos va a hacer felices, porque es lo que estamos viviendo, lo que se está haciendo en el momento, y no solamente pensar en lo que se va a lograr y ya, sino disfrutar de lo que se hace y disfrutar cada momento para poder ser felices. Entonces, esta frase también nos hace reflexionar frente a que la felicidad es el camino que estamos tomando para llegar a un objetivo, no que la felicidad sea como tal ese objetivo. El secreto de la felicidad no se encuentra en la búsqueda de más, sino en el desarrollo de la capacidad para disfrutar de menos. Sócrates. El filósofo griego se está refiriendo a la felicidad como como algo que no puede ser externo, que no puede basarse en reconocimientos o algo que pueda lograr una persona, sino más bien es algo interno, que la persona se sienta consigo misma muy bien y que esa felicidad empiece desde el interior y empiece como que a ver una paz, a ver una tranquilidad en sí misma para que esa felicidad empiece sus cimientos desde uno mismo hacia el exterior y no desde el exterior hacia uno, porque no se puede basar la felicidad simplemente en lo que voy a lograr o en lo que voy a alcanzar. Como nos lo dice Sócrates, el secreto de la felicidad es en nosotros, no está en las cosas que vamos a lograr. Y muchas veces nos pasa que si no tenemos algo, no somos felices, que si no alcanzamos lo que queremos, no somos felices. Y muchas veces nos sentimos todo el tiempo defraudados o nos sentimos personas infelices, personas sin sentido, que no alcanzamos ni logramos nuestros objetivos. Y es que el solo hecho de trazarnos un objetivo le da un propósito a la vida, pero que entonces ese trazo de ese objetivo no sea simplemente un anhelo de felicidad, sino que esa felicidad empieza en nosotros y cuando empieza en nosotros es ahí donde empieza a haber un cambio de la concepción de felicidad. Y si estamos hablando de Sócrates, ¿por qué no entonces hablar también de Platón, su alumno? Y él nos dice que el hombre que hace que todo lo que lleve a la felicidad dependa de él mismo, ya no de los demás, ha adoptado el mejor plan para vivir feliz. Y según la academia, la Real Academia, nos dice que la felicidad o nos define la felicidad como un estado grato de espiritualidad y, y físico satisfactoriamente, es decir, una satisfacción física y espiritual. Y Platón, eh, siguiendo, eh, siguiendo su mentor, habla desde eso que nos hace a nosotros mismos, desde
Vivir la felicidad desde lo que somos y lo que, sin importar lo que los demás piensen o hagan, invada mi felicidad y me quite mi felicidad, sino que la felicidad mía depende es de mí mismo y no debe depender de nadie más, ni de una cosa, ni de una persona. Esa felicidad debe estar cimentada en el pensamiento de cada uno. Y es cuando yo tengo un estado de satisfacción interior, es única y exclusivamente entonces cuando voy a ser feliz. Si yo no me siento bien consigo mismo, no voy a ser feliz. Y si yo dejo que la felicidad mía dependa de otra persona, dejo de ser feliz. En cambio, como nos dice Platón, cuando nosotros decidimos darle rienda a nuestra felicidad y ser nosotros quienes controlemos nuestra felicidad, es ahí cuando hemos tomado una buena decisión, un buen camino. Porque si dejamos que otras personas controlen nuestra felicidad, seremos personas infelices. Y es que tanto Sócrates como Platón hablan de la felicidad como el alcanzar esos pequeños logros, el camino de alcanzar esos pequeños logros que te dan satisfacción. Cuando alcanzamos esas pequeñas cosas y vamos logrando poco a poco lo más mínimo, es cuando entonces nos vamos sintiendo felices, sin ni siquiera tener eh, grandes logros o reconocimientos, sino desde lo más simple o sencillo, es que puedo adquirir esa felicidad o puedo vivir en felicidad. Ser feliz significa autorrealizarse, alcanzar metas propias de cada persona, metas personales o grupales. Esa felicidad quizás me la puede dar esos, alcanzar esos objetivos que yo me propongo. Y es que Aristóteles, discípulo de Platón, sostenía que todos los hombres perseguían la felicidad. Unos son felices ganando dinero, otros recibiendo honores y otros viajando. Según esto, según Aristóteles, eh, la felicidad también se debe basar en ese autorreconocimiento. Y es que si yo tengo un autorreconocimiento y sé qué es lo que yo quiero, qué es lo que deseo lograr, ahí es entonces cuando va a tener esas metas claras, porque si yo no tengo un autorreconocimiento, no voy a tener claridad de qué es lo que yo quiero lograr. Y si yo no tengo un horizonte, si no tengo un norte, no voy a seguir un camino. ¿Por qué? Porque simplemente no reconozco qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo quiero lograr. Cuando alcanzo a entender ese autorreconocimiento, empieza entonces a trazarse un camino más claro o a clarificarse de cierta manera lo que yo quiero alcanzar. Y es que después de haber hablado de la felicidad desde el conocimiento de sí mismo, podemos entonces hablar ahora de la felicidad como una obligación. Y el autor Lao Tzu nos dice, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo en el presente. Lao Tzu, traducido literalmente como viejo, es una personalidad china cuya existencia se debate. Quizás puede que existió, quizás no. Y él nos está hablando desde estas palabras que la felicidad se debe vivir en el presente, se debe de arraigar, se debe de sentir, es en lo que usted está haciendo en el momento, lo que usted está viviendo, porque si usted está pensando en el mañana, en el futuro, está recordando nostálgicamente el pasado. Si usted recuerda nostálgicamente el pasado, va a quedar atrapado en una infelicidad. En cambio, si disfruta de lo que está haciendo y de lo que está viviendo, usted va a ser un hombre feliz y usted va a lograr adquirir esos momentos gratos de felicidad. Por otro lado, Immanuel Kant dice que la felicidad, más que un deseo, alegría o elección, es un deber. Y es que como ese deber que debe cumplir un ser humano,
de ver más como un deber supremo que esa persona debe llegar a alcanzar. Y es que la felicidad debe depender de cada quien. Y él describe que la felicidad depende de la persona y más que depender de la persona, debe depender de su carácter, de su personalidad y de lo que es esa persona, de en sí misma, de su ser. Si usted crea en sí un buen carácter, una buena personalidad que lo ayude a satisfacer sus, sus metas, sus objetivos o lo que quieres ser como persona, es lo que te va a dar felicidad. Porque si estás viviendo eh, con una personalidad que no te gusta o estás viviendo simplemente por aparentar lo que quieres que los demás vean, ahí es donde también entonces empiezas a ser una persona infeliz. Y eso se ve mucho hoy en día, y es que las personas muchas veces nos basamos en estereotipos o pensamientos de la sociedad que quieren que todos seamos así, y es que no debería ser así. Cada quien debe elegir cómo quiere ser y elegir qué es lo que quiere ser. Entonces acá Immanuel Kant nos está dando un claro ejemplo de eso, y es que la felicidad de cada quien depende de su carácter. Cuando dependemos de nuestro carácter es cuando podemos elegir lo que queremos ser, y es que cada quien puede ser lo que quiera ser. Friedrich Nietzsche es el sentimiento de que el poder crece, que es una resistencia que ha sido superada. Y es que este autor define la felicidad como un poder que tenemos en sí mismo, como algo que se logra por medio de sucesos que van dando poder a, a nosotros, y cuando alcanzamos ese poder es que somos felices, y es que nos sentimos llenos de alegría, llenos de muchos sentimientos por muchas cosas que están pasando, y cuando sentimos una gran satisfacción por todo lo que estamos logrando, cuando sentimos esa gran satisfacción de poder, es que sentimos entonces lo que se llama felicidad. Y él lo define entonces como la felicidad es el poder. Quizás eso sea una mirada totalmente diferente a lo que otros autores plantean, porque está diciendo que para poder ser felices hay que llenarnos de, de satisfacciones de poder. Y quizás para unos sea así, para otros no, porque la felicidad no siempre debe estar cimentada en un poder, sino quizás desde otras miradas, como lo hemos hablado, desde un autorreconocimiento y desde una autoconfianza de querernos a sí mismo, y cuando nos queremos a sí mismo es que podemos ser felices. Sin embargo, este autor dice que para ser felices es por medio del poder. Después de haber hablado de la felicidad como un autorreconocimiento, luego como la felicidad viéndola desde la obligación. Por último, quiero entonces tratar la felicidad como una evasión de la tristeza o una evasión de, del dolor. Y es que cuando evadimos el dolor, quizás entonces también podríamos ser felices, porque no estamos pensando en cosas tristes, ni estamos pensando en cosas que nos hieran, sino que estamos viendo lo positivo de la vida. Y es que muchas personas dicen siempre, véale el lado positivo, y quizás eso, véale el lado positivo, tenga un trasfondo, y es que estamos negándonos a recordar algo negativo o negándonos a vivir en momentos que nos causan dolor, momentos que nos recuerdan angustia o momentos que quizás no fueron gratos para nosotros. El autor John Stuart Mill nos dice que he aprendido a buscar mi felicidad limitando mis deseos en vez de satisfacerlos. Y es que Mill dice que la felicidad debe estar por encima de todos los deseos. La felicidad para mí es algo supremo y que debe estar por encima de todo. Y de ese todo es, sin importar las cosas negativas que estén pasando o que hayan pasado, siempre buscar la felicidad. Cuando vivimos pensando en acciones positivas y dándole importancia a lo que nos pasa bueno en nuestra vida,
Es entonces cuando podemos ser felices, porque si nos quedamos recalcando las cosas malas o las cosas negativas, no vamos a ser felices, vamos a ser personas que vivimos en un pasado y que vivimos siempre recordando eso que nos ha pasado negativo y no vamos a pasar la página, sino que nos vamos a quedar simplemente pensando en todo lo negativo que nos ha pasado. Para concluir, quiero decir que la felicidad es muy sujeta a lo que cada persona piense. Es concebida como, como muchas veces un fin o algo que queremos lograr y no debería ser así. Como autores que vimos, la felicidad debe ser en sí misma el camino, debe ser nosotros mismos los que eh, creemos esa felicidad, no buscarla en nada ni en nadie. La felicidad debe ser eh, todo lo que somos y todo lo que nos hace ser personas y no todo lo exterior, sino convivir con lo exterior, pero siendo felices con nosotros. Si no nos queremos a nosotros mismos, no vamos a querer a nadie. Y si no somos felices con nosotros mismos, no vamos a ser felices con nada ni nadie.